Hoy, hermanos, vamos a ver del libro de Números, el capítulo 17. El capítulo 17, hermano, nos habla del florecimiento de la vara de Aarón, la prueba ordenada. El versículo 1 al 3 nos dice recopilación de varas identificadas con cada tribu. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Toma una vara, toma de ellos una vara por cada casa de los padres. Una vara, hermano, era un símbolo de autoridad, porque los pastores usarían varas para guiar y corregir a sus ovejas. ¿Ya? El Salmo 23:4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Moisés, hermano, como pastor, tenía una vara en su mano cuando cuidaba ovejas en el desierto. Recordémonos en Éxodo 4:2, ¿no es cierto?, cuando cuidaba las ovejas del suegro durante 40 años. Estuvo hablando con las ovejas. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Esta vara, hermano, después se volvió conocida como la vara de Dios, que era un símbolo de la autoridad que Dios le había dado a Moisés. En Éxodo 4:20 dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Esta misma vara, hermano, demostraba la autoridad de Moisés en acción. Milagrosamente convertirse en serpiente y después convertirse en vara otra vez. En Éxodo 7, 9 y 10. Si Faraón respondiere diciendo mostrar milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Al convertir, hermano, aquí en cada prueba que mandó Dios a Egipto, hermano, en cada prueba fue venciendo, dejando sin autoridad a todos los dioses que tenía Egipto. La primera, al convertir el agua del Nilo en sangre. El Nilo era un dios para los egipcios. Y en Éxodo 7:17 nos dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano al agua que está en el río y se convertirá en sangre. Primer Dios derrotado. Primer Dios derrotado. El Nilo era un dios porque el Nilo era el que regaba las tierras fértiles de Egipto, hermano. Después a traer 4 plagas de rana en Éxodo 8:5. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Otra derrota para el faraón, ¿cierto? Después los piojos.
en Éxodo 8, 16 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos, hermanos, lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara, golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Pero Israel, hermano, estaba en Gosén, en un lugar donde Dios lo crió, ¿no es cierto? Y usó como un vientre de madre para criarlo en ese lugar. A ese lugar, hermano, no llegó un piojo, no llegó nada. Así los cuidó Dios al pueblo de Israel. Después viene el granizo en Éxodo 9:23 y la angosta en Éxodo 10:13. Dios, hermano, ordenó a Moisés levantar la vara sobre el mar Rojo cuando iba a ser dividido, hermano. Éxodo 14:16. La vara que fue levantada en oración sobre Israel en un combate victorioso en Éxodo 17:9. La vara que golpea la roca y trajo agua de ella. Números 20:11. La vara, hermano, es una imagen de la autoridad de Dios sobre el hombre. Eso es el significado de la vara. Salmo 2:9, 23:4 y 89:32. Isaías 10:24, 11:4, Ezequiel 20:37 nos habla. Jesús en su divina autoridad se le fue dada la pequeña, la vara. Isaías 1:11, Miqueas 6:9. La vara, hermano, es un emblema de autoridad de un apóstol de la iglesia. En 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Ya vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Escribirás, dice, el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Es la recompilación de varas, hermano, e inscribir cada una con el nombre de la tribu, y en la vara de Leví inscribir el nombre de Aarón. Dios declararía que que tribu poseía autoridad. Sacerdote, que tribu poseía autoridad sacerdotal, ¿no es cierto?, al seleccionar una de las varas. Este era el problema, hermano, a la luz de la rebelión de Coré. El problema de la autoridad. El número 17, del 4 al 5, nos dice: las varas deben ser puestas en el tabernáculo para la elección de Dios. Dios iba a elegir la vara, no el hombre. Tenían que ser puestas en el tabernáculo, las 12 varas, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. El pueblo estaba revolucionado, hermano. El pueblo se había rebelado contra Moisés y contra Aarón, pero Moisés fue elegido por Dios para dirigir el pueblo como Aarón. Por lo tanto, las quejas y toda esta rebelión no era contra Moisés ni contra Aarón, era directamente contra Dios. Por eso dice: florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Florecerá la vara del varón que yo escoja.
no el hombre. Esto no solo sería obviamente una señal milagrosa, hermano. El florecimiento de madera muerta habla de fertilidad, fertilidad milagrosa, fertilidad es presentada cuando la autoridad piadosa y liderazgo están siendo practicados, hermano. Haré cesar de delante de mí, dice, las quejas. Va a terminar con las quejas del pueblo, con las quejas de los que se habían rebelado contra Moisés y contra Aarón. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Esto no significa que después de esto los hijos de Israel, hermanos, nunca se volverían a quejar. Pero Dios, habiendo demostrado más que suficiente evidencia a los murmuradores, ya no consideraría sus murmuraciones. En realidad, hermano, Él juzgaría su murmuración. Dios juzgaría su murmuración. Los murmuradores quejosos rara vez están satisfechos, hermano, por la evidencia o la resolución de un problema. Los quejosos no están motivados por problemas, aunque claman serlo y apartan serlo. Son motivados por su corazón. Ellos murmuran porque tienen corazones quejumbrosos y descontentos, hermano. El corazón quejumbroso es demostrado cuando las personas murmuran acerca de un problema tras otro. Nunca están satisfechos, hermano. Nunca están satisfechos. Siempre están murmurando. Entonces Dios les dio una respuesta sin equivocaciones a este asunto de discordia. Entonces haré cesar de delante de mí las quejas, le dice. La prueba vindica a Aarón como el líder sacerdotal de Dios. En número 17:6-7, las varas son colocadas delante del Señor en el tabernáculo de testimonio. Y Moisés habló a los hijos de Israel y les dijo, todos los príncipes de ellos les dieron vara, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12, porque 12 eran las tribus de Israel, 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Versículos 8 y 9 nos habla del florecimiento de la vara de Aarón. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echando flores y arrojando renuevos, y producido almendras, hermano. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno de su vara. Y aquí que la vara de Aarón, cuando Moisés revisó las varas, hermano, al día siguiente la vara de Aarón, y solo la vara de Aarón había reverdecido. No solo reverdeció, hermano, había dado flores, no solo había arrojado flores, había arrojado renuevo, y no solo había arrojado renuevo, había producido almendras, hermano. ¿Se da cuenta el milagro? Cómo el pueblo de Israel no podía entender que el Dios estaba con ellos, hermanos amados, para seguir rebelándose contra él, contra los líderes que él había puesto para dirigir al pueblo. Pero era un pueblo duro de servicio. Y es una enseñanza para nosotros, hermanos. No solo había producido almendras, hermano, produjo almendras maduras. Este, hermano, era un lugar donde un pequeño milagro hubiera sido convincente después de todo. Dios pudo haber solamente hecho un pequeño brote verde salir solo de la vara de Aarón, y eso hubiera sido o debería ser suficiente.
Pero Dios, como las palabras de Hechos 1:3 nos dicen, ¿no es cierto? Aquí también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Muchas pruebas. Acuérdense que había un apóstol, hermano, que no creía que Cristo había resucitado hasta que metiera sus dedos en las llagas de sus manos y en el costado. Cristo se le apareció y le dijo, mete tu mano en el costado, mete tu mano en mi mano. Muchas pruebas indiscutibles para demostrar su aprobación del liderazgo de Aarón. Así como Cristo se presentó delante de sus discípulos, hermanos, así Dios también dejó muchas pruebas indiscutibles para demostrar su aprobación al liderazgo de Aarón. Dios nos da más que suficientes pruebas, hermanos. Nuestro problema es la falta de disponibilidad de ver lo que Él ha hecho claro. Todo lo que Dios ha hecho es claro. Es probable, hermano, que entendamos que algunas partes estaban en pleno brote o florecimiento y otras tenían fruto. O sea, para los que quieran buscarle el lado, ¿no es cierto?, de que no hubo un milagro. El fruto de un líder piadoso puede venir en todas las etapas diferentes, hermano. En toda etapa puede venir el fruto del líder piadoso, de aquel que se consagra a Cristo, aquel que se consagra a Dios, hermano. En cualquier momento vienen los frutos. No hay nada extraordinario acerca de un pedazo de madera con brotes, flores o frutas en ellos. Pero un pedazo muerto de madera, hermano, con todas estas cosas apareciendo en una noche después de quedarse en una tienda, es extraordinario. Los milagros en la Biblia, hermano, a menos son de este tipo, eventos naturales en condiciones innaturales, tiempo y colocación. Esos son los milagros que nos muestra la Biblia. ¿Ya? Milagros innaturales en tiempo, en condiciones y colocación. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había brotado, hermano. La decisión de Dios de la vara de Aarón no significaba que Aarón era el hombre más espiritual de la nación. No significaba eso. Los líderes elegidos de Dios van a tener un carácter piadoso de acuerdo a los principios. Primera de Timoteo 3:1 a 13 y Tito 1:5-9. Para mi hermana que anota, Primera de Timoteo 3:1-13 y Tito 1:5-9. Pero esto, hermano, no era un concurso para determinar el hombre más espiritual entre ellos, ¿ya? No era ese, no era un concurso. Eso tampoco significaba que Aarón no tuviera y hubiera pecado o fallado significativamente. Los líderes elegidos de Dios pueden fallar, hermano, pero debemos corregir las cosas cuando ellos fallan. Significaba que Aarón era sacerdote escogido de Dios y la nación era requerida a reconocerlo. Cuando nosotros somos llamados a reconocer al sacerdote de Dios, ¿no es cierto? Dios nos llama a reconocerlo. Tomaron, dice, cada uno su vara. Era una escena dramática, hermano. Cada murmurador de las diferentes tribus tomó su vara y claramente vio que la suya no había florecido o dado fruto. Ningún cristiano que falle, ningún cristiano infiel da fruto, ¿no? Y aquí está la muestra. El murmurador
Fue a ver su vara si había florecido, si había dado fruto, y que la de Aarón había dado fruto y la del no, porque el número 10 al 11, hermano, el mandato a preservar la vara de Aarón en el arca del pacto. Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, para que al mirar la vara, hermano, seguramente ellos se recordaran de que el Señor la había hecho florecer y que Aarón era uno de los líderes para dirigir al pueblo de Israel. La vara de Aarón debía ser mantenida como una pieza de museo para recordarle a los hijos de Israel que Dios había escogido un sacerdocio y nada lo cambiaría. El sacerdocio de Aarón siempre sería el sacerdocio de Aarón. Si Dios demostró su elección de Aarón y sus descendientes como sacerdotes para Israel, hermano, ¿cómo puede Jesús ser nuestro sumo sacerdote si Dios lo eligió para nosotros? Jesús es nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 2:17 nos dice: porque Jesús es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, no Aarón. ¿Qué quiere decir bajo la orden de Melquisedec? Melquisedec fue un sacerdote que se le apareció a, se le apareció una ayuda, se le apareció a Abraham después que había derrotado a los que habían atacado a su sobrino. Y era el sacerdote de Dios. Fue visto esa sola vez y nunca más. Hebreos 7. Entonces dice que Cristo era de la orden de Melquisedec y no de Aarón. ¿Ya? Hebreos 7, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. La vara de Aarón debía ser retenida cerca del pacto como otro ejemplo del fracaso de Israel y rebelión. Cuando Dios miró abajo desde el cielo hacia el arca, él vio el emblema del pecado de Israel, la tabla de la ley que rompieron, el maná del que se quejaron y la vara de Aarón con la intención de responder a su rebelión. La sangre que cubre el sacrificio era aplicada a la tapa que cubría sobre estos recordatorios del pecado de Israel. Así que Dios dio la sangre cubriendo su pecado y la expiación fue hecha. La reacción de los hijos de Israel en el versículo 12 al 13. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos, somos todos nosotros como perdidos. Cualquiera que se acercare al que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Preguntaba el pueblo. He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos todos, nosotros somos perdidos. Esto, hermano, ¿qué muestra? Muestra que ellos, el pueblo de Israel, está claramente condenado por el pecado. Ahora ellos claramente sabían que estaban mal rebelarse contra el liderazgo de Aarón. Preguntaban: ¿acabaremos por perecer todos? Después de ver todo lo que Dios hizo en la rebelión de Coré, destruir a Coré, Datán y Abirán, que se los tragó la tierra
Dios hizo que se abriera la tierra, ¿se recuerdan, hermano? Junto con sus 250 seguidores, entre los hombres líderes de Israel, la recuperación y el batir, los incensarios para cubrir el altar, la plaga destruyendo 14.700 de aquellos que simpatizaron con Coré y sus seguidores, y la milagrosa confirmación del sacerdocio de Aarón, hermano. El pueblo temía que son los próximos en ser juzgados, lo cual no era un temor irrazonable, hermano, con todo lo que ellos habían provocado, no habían querido entrar a la tierra prometida, se habían rebelado contra Dios, lo trataron de asesino a Dios, como trataron a Moisés y a Aarón también de asesino. Este tipo de temor histérico, hermano, no necesariamente significa que sus corazones hayan cambiado. Este, hermano, no sería el último reporte de un Israel quejumbroso y murmurador. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra que los eventos dramáticos no se llevan nuestras quejas y rebeliones, hermano. El corazón debe ser cambiado por Dios. Nadie más puede cambiar nuestro corazón, solamente Dios, hermano. Es el único que puede cambiar los corazones. Y Dios espera a nosotros poder hacerlo. Porque nosotros no somos perfectos, hermano. Estudiamos la palabra, queremos conocer cada día más sobre Dios. Nos esmeramos en conocer a Dios. Hacemos lo imposible por entender su palabra. Pero no somos perfectos. No estamos libres de pecado. No estamos libres de pecado. Podemos caer como cristianos, pero no recaer. Porque cuando recaemos es porque hemos dejado atrás, ¿no es cierto? Y hemos abandonado todo lo que un día creímos, todo lo que un día nosotros atesoramos. Al recaer, caemos, ¿no es cierto?, en la apostasía. Dejamos, desechamos lo que un día atesoramos. Hermanos, que Dios los bendiga. Les escucho. Amén, gloria al Señor.